Todos conocemos el juego de la meta, o metita como le dicen muchos. Lo que no sabes es que este juego tiene una historia aterradora y hasta algo espeluznante. Bienvenidos al especial del Mes del Terror de Coston, México. En 1975 existió un niño llamado Samuel. Samuel era un niño consentido por sus padres, lo que lo había convertido en un niño sumamente caprichoso. Siempre fue acostumbrado a que todo lo tenía, todo le daban, nada le faltaba. Su familia tenía mucho dinero, ya que siempre fueron de clase muy acomodada. Nadie sabe cómo el abuelo de Samuel había conseguido su fortuna. Solo saben que un día de pronto, después de una muy mala racha, mágicamente había recuperado todo su dinero, y no solo eso, había triplicado su fortuna. Esa fortuna fue la herencia del padre de Samuel, por lo que nunca tuvieron problemas económicos. Samuel recordaba a su abuelo como un tipo callado y sumamente preocupado por el tiempo, hasta el día de su muerte. Su muerte fue muy extraña, ya que él siempre estaba en el sótano de su casa. Parecía que en ocasiones hablaba con alguien, pero al final todos pensaron que era demencia senil. Un día de pronto el abuelo ya no subió a la casa y quedó recostado en el sótano, con una expresión muy extraña. En su testamento pidió que el sótano fuera cerrado por completo y que nunca nadie volviera a bajar. Aunque nadie entendió por qué, el sótano fue cerrado, empalado y nadie jamás pudo bajar a ese lugar. El único que en ocasiones llegaba a las escaleras del sótano era el mismísimo Samuel, ya que le encantaba esconderse en ese lugar. Un día, el hijo del jardinero, a quien llamaremos Pablo, estaba jugando con un viejo Camaro, un Camaro de Hot Wheels. Pablo era solo un año mayor que Samuel, pero a diferencia de Samuel, Pablo tenía muy poquitos juguetes, por lo que siempre se quedaba mirando los juguetes de Samuel. Ese día comenzaron a jugar. Pablo le comentó a Samuel que existe un juego que se llama Meta, en donde el coche más rápido o hábil ganaba. Era algo que siempre jugaba con sus amigos, comentó, y su viejo Camaro es el más rápido de todos. Samuel rápidamente respingó y comentó que él tenía los mejores juguetes, los más caros, y por supuesto, seguramente entre todos sus juguetes tenía un coche más rápido que el Camaro de Pablo. Rápidamente corrió a su habitación y se percató que tenía muchos cochecitos, de muchas marcas, de muchos colores. No sabía cuál escoger, así que decidió utilizar el que pensó podía ser el más rápido. Rápidamente tomó su auto y bajó por las escaleras. Pablo ya tenía dibujada una pista en medio del piso, algo chueca pero funcional. Comenzaron a jugar varias veces y en todas el viejo Camaro de Pablo siempre fue el ganador. Samuel no estaba acostumbrado a perder, quien intentó con distintos coches de distintas maneras, incluso haciendo trampa, y nunca pudo ganarle al viejo Camaro. Pablo estaba muy orgulloso de su Camaro y de ser el campeón de las metas. Esa noche Samuel no pudo dormir. Al día siguiente le pidió a su papá que salieran de compras. Necesitaba un juguete nuevo, un coche más rápido que el de Pablo, a lo que su papá se negó, argumentando que ya tenía demasiados juguetes. Samuel se puso a llorar, patalear y dijo a su papá que lo pagaría muy caro. Fue entonces cuando corrió y llegó a las escaleras del sótano. Su papá lo empezó a buscar, pero nunca lo encontró por ninguna parte. Su papá continuó buscando. Samuel entonces decidió esconderse más abajo. Se percató que las tablas que cubrían el sótano estaban comenzando a podrirse, y entonces encontró un pequeño hueco. A través de ese pequeño hueco pudo ver la mecedora de su abuelo. Fue entonces cuando decidió entrar a esta habitación. Poco a poco comenzó a caminar en ella. No recordaba mucho de su abuelo, solo recordaba verlo sentado en esa mecedora, por mucho tiempo murmurando y platicando. Comenzó a ver el cuarto, había muchas cosas antiguas, un cuadro, unas velas, plumas en los escritorios, muchos libros, un gran baúl con muchos objetos. Algo muy especial llamó su atención. En el fondo del cuarto estaba un muñeco. Estaba algo sucio por el tiempo, encerrado en una jaula por alguna extraña razón. Se empezó a acercar poco a poco al muñeco hasta que los ojos del muñeco estuvieron frente a él. Sintió que un escalofrío lo rodaba por todo su cuerpo. En la mano derecha el muñeco tenía lo que parecía un coche escala, un Hot Wheels negro. Samuel la vio por un tiempo. No sabía si agarrarlo o dejarlo en ese lugar. Justo cuando estaba por tomarlo, algo sujetó de su brazo y gritó: «¡Samuel! ¿Qué haces aquí?». Era su padre. «Este lugar está prohibido», comentó. «Tomaste algo, tocaste algo», a lo que Samuel dijo: «No». Su padre insistió: «Dime qué tomaste, Samuel, por favor». Samuel nuevamente dijo: «Nada». «Nunca bajes aquí, por favor, no lo vuelvas a hacer», comentaba el padre de Samuel.
Este lugar está prohibido para ti y para todos. El papá de Samuel revisó los pantalones, la camisa y todo lo que llevaba el niño. Tal vez debió de haberlo hecho mejor. Juntos salieron del sótano y el papá de Samuel pidió que nuevamente se pusieran las tablas y sellaran el sótano por completo. En esta ocasión pidió que también pusieran dobles seguros, una chapa metálica para que nadie pudiera volver a entrar. Ese día Samuel fue castigado por bajar al sótano, por lo que desde su ventana miró todo el día cómo Pablo jugaba con su primo Metita, y nuevamente el Camaro resultó ser el ganador una y otra vez. Esto debe cambiar, dijo Samuel. Su mirada estaba fría. Solo pensaba en vencer ese Camaro, en ser el campeón de ese juego. Al día siguiente, al volver de la escuela, el hijo del jardinero y su primo comenzaron a jugar. De pronto apareció Samuel. Los miró un rato, parado y sin decir nada, hasta que Pablo le dijo que si quería jugar. Él asentó solo con la cabeza. De su capucha salió un Hot Wheels negro. Al parecer Samuel había ocultado de su padre ese coche, mismo que escondió en la capucha de su sudadera. «Vamos, Samuel, vamos a jugar», comentó Pablo. «Nuevamente los venceré». Su comentario fue con una sonrisa inocente, como la que caracteriza a los niños, a lo que Samuel solo respondió con una mirada fría y tenebrosa. Comenzaron a jugar y el coche negro de Samuel fue el vencedor. Jugaron varias veces más y el coche negro continuaba ganando. El primo de Pablo decidió retirarse, así que solo quedaron Pablo y Samuel. Pablo ya estaba cansado y comentó: «Creo que no es mi día, mejor me voy con mi papá». A lo que Samuel respondió: «Una más, la última». Comenzaron a jugar lo que sería su último juego. Pablo tiró y comenzó a tomar ventaja. Samuel quedó ligeramente atrás. Ya estaba Pablo por llegar a la meta. Con una sonrisa volteó a ver a Samuel, pero ya no estaba Samuel en ninguna parte. Fue como si hubiese desaparecido de pronto. El coche negro estaba sobre la pista y se acercó hacia él muy lentamente. Pablo sintió una opresión en el pecho, quiso correr, por lo que no se percató que estaba justo a la orilla de la alberca y cayó. Más tarde se escuchó un grito desgarrador. El jardinero lloraba y gritaba por ayuda, ayuda que nunca llegó. A la mañana siguiente, Samuel despertó, se percató que el auto negro estaba en su mano, pero no recordaba mucho del día anterior, por lo que lo dejó en su cuarto y bajó a desayunar. Le sorprendió mucho ver a su mamá, estaba vestida de negro y llorando. La madre de Samuel al verlo lo abrazó muy fuerte y le comentó: «Mamá y papá van a salir a un lugar donde no pueden ir niños, pero regresaremos muy pronto. Por favor, pórtate bien y haz caso a la niñera. Por favor, Samuel, también te pedimos que no te acerques a la alberca». Samuel asentó con la cabeza. Después de desayunar, subió a su cuarto y comenzó a jugar con su coche nuevo. Decía que era el más rápido. Jugó por mucho tiempo con él, hasta que llegó la niñera y le comentó que es hora de estudiar, a lo que Samuel se negó y comentó: «No, Samuel, es hora, y no voy a discutir contigo. Dame ese coche, por favor». Le arrebató el coche de las manos y lo puso en una caja. «Este coche se va a la caja de castigos hasta que hagas la tarea», aventando el coche de manera agresiva sobre los demás autos. Samuel comenzó a gritar y patalear, y la niñera lo agarró de los brazos fuertemente y lo sentó en la silla. «Es hora de pensar, Samuel». Samuel de pronto dejó de patalear y se quedó quieto con la mirada perdida, y solo dijo: «Está bien, así lo haré». Un escalofrío recorrió el cuerpo de la niñera. Samuel ya no era el mismo. Samuel comentó: «¿Puedes ir por mi libro? Está en la sala». La niñera dio un paso atrás lentamente, rumbo a la escalera. Algo no estaba bien. Al girar en el piso, apareció un coche negro, el mismo que habían puesto en la caja. Ella se espantó, lo pisó y rodó por las escaleras sin parar. Al caer, lo último que vieron sus ojos fue el coche negro de juguete. No recuerdo mucho de lo que pasó después, solo sé que desperté. Mi padre estaba al lado mío. Me empezó a sacudir y me gritaba: «¿Qué sacaste del sótano del abuelo? Dime qué sacaste, Samuel». A lo que dije nuevamente: «Nada». Ese día se llevaron todas las cosas de mi cuarto, hasta que no quedó nada, ni un solo juguete, nada. Me quitaron todo. Me enteré que algunas cosas las quemaron. Nadie sabe lo que pasó con mi coche negro. Solo sé que no se quemó. Aún está en el mundo. Tal vez tú lo tienes. Tal vez está en tu colección y no lo sabes. Así que ten cuidado porque lo ando buscando. Y no, no soy Samuel.